Entonces, este de aquí es el último i7 de 14700K de Intel y, por lo general, la CPU i7 en la línea i5 e i9 es la que está en el medio y, en realidad, es la que ofrece la mejor relación calidad-precio. Eso es lo que hemos visto anteriormente e Intel no. En realidad, no doy muestras a los revisores en YouTube, el i7, generalmente el i5 y el i9, pero tengo el i7 14700K y lo que quiero ver es este. Realmente vale la pena en la 14 a generación porque el 14700K es la única CPU en la línea que realmente obtuvo un aumento de núcleo, así que echemos un vistazo a cuánto mejor es en comparación con la generación anterior y con la competencia de AMD. Primero, echemos un vistazo a las especificaciones, luego, en la comparación, ahora este 14700K no compite con el 7950X de AMD, es más probable que compita con el 7900X, pero lo interesante es que el 7900X en realidad es de hace 2 generaciones en comparación con Intel porque esta es la segunda generación que compite con la misma CPU, si eso tiene sentido. Teníamos el 13700K y ahora el 14700K también, así que es algo interesante para AMD, donde AMD sigue siendo competitivo a pesar de que tiene algunas generaciones, si eso tiene sentido, pero mirando el 14700K ahora, lo que ha sucedido en comparación con el 13700K es ahora. También tenemos 4 núcleos electrónicos adicionales, por lo que son un poco reducidos 13900K o 14900K que no tenemos. Todos los 16 núcleos electrónicos tenemos 12 núcleos electrónicos, por lo que este es un recuento de núcleos bastante inusual. Tenemos una CPU de 20 núcleos y 28 subprocesos, por lo que 8 núcleos P y 12 núcleos electrónicos para comparar. Puse el 13900K porque ¿qué lo que sucedió con la 12? Hay 13. A generación es que el 13700K era mejor que el 12900K si eso tiene sentido, por lo que la nueva generación i7 fue un poco mejor que la última generación i9. Entonces, ¿qué es esto aquí? Lo que quiero probar también es el 14700K mejor que el i9 de última generación y también para ver. Lo que ha cambiado con respecto a la primera generación de estas CPU es el 12700K que se lanzó allí, por lo que el Lago más antiguo y el Lago Raptor y ahora el Lago Meteor, en comparación con 12700K, en realidad obtuvimos 8 núcleos P adicionales y velocidades de reloj bastante más altas en la 13 a generación. En estas actualizaciones similares, aquí fue en realidad en la que obtuvimos el mayor tipo de ganancia de rendimiento en comparación con las posiciones 12 y 14, pero el 13900K tiene la mayor cantidad de núcleos para 24 núcleos y 32 subprocesos, por lo que los 16 núcleos electrónicos, si eso tiene sentido, y mirando las velocidades del reloj, el 14700K no está tan lejos de la frecuencia turbo máxima, es de 5,6 GHz en comparación con 5,8 en el 3900K, que es en realidad, es lo mismo que vemos en el 7900 por 5,6 GHz, por lo que, curiosamente, el 14700K no aumenta más, la frecuencia máxima de todos los núcleos P es de 5,5 GHz en comparación al 5,4 en el 13900K y al 5,2 en el 7900X, pero en realidad he disminuido un poco en comparación con el 12700K en términos de carriles PCIe. He cambiado esta especificación aquí para que sea un poco más precisa aquí, es 16 plus 4 16 PCI Gen 5S y 4 PCI Gen 4 carriles desde la CPU, por lo que uno para el Ender 2 y luego 16 para la GPU, pero todavía no hay una GPU con 16 carriles en términos de caché. Es ligeramente inferior al 13900K, como también se puede ver allí. En términos de potencia de ritmo, todos anuncian los mismos 125 vatios, pero aquí está el consumo de energía donde las cosas se vuelven un poco diferentes. El turbo máximo establecido por Intel es de 253 vatios, pero generalmente en las placas base, lo que obtendrás si son Z790 y Z690, están por defecto aumentando el impulso de todos los núcleos más alto que el tipo de turbo de Intel. Límite de potencia de refuerzo, por lo que el límite PL2 y PL1 generalmente es ilimitado y extrae todo el rendimiento de la CPU siempre que tenga margen térmico, del cual hablaré un poco más en un momento. Nada ha cambiado en términos de la iGPU y el nodo de proceso que es exactamente el mismo. En términos de precios, le recomendamos encarecidamente que consulte los precios más recientes en la descripción a continuación. Todos estos son la velocidad de la memoria RAM.
Ahora todas las demás especificaciones son prácticamente iguales y no hay una diferencia real de rendimiento si lo desea. Revisa cualquiera de estos. Los dejaré abajo como mencioné, pero la velocidad del ariete en realidad la estoy comparando con la especificaciones de la CPU porque con cada generación de la CPU generalmente también obtenemos un mejor IMC, por lo que la 14 A generación en realidad tiene las mismas especificaciones que la 13 A generación y luego el AMD tiene un poco menos que las 13 A y 14 A generación y luego la 12 A generación es aún más baja, por lo que tenemos 4800 megatransferencias por segundo, como puede ver en las especificaciones del controlador de memoria allí en la 12 A generación. La 13 A generación obtuvo 800 adicionales. Aumentos de megahercios en el controlador de memoria 5600 megatransferencias y luego también tenemos 5600 megatransferencias en la 14 A generación, pero ahora la 14 A generación oficialmente no tiene un mejor IMC, pero en realidad puedes obtener una mejor velocidad de reloj de la RAM. En la 14 A generación, pero eso pasaría por debajo del overclocking tipo de etiqueta y es por eso que no estoy probando esto porque creo que los creadores queremos optar por la opción más estable y queremos ver qué tan estable podemos ejecutar un kit de RAM. Ahora superar las 5600 megatransferencias por segundo es completamente posible y la mayoría es probable que obtenga o alcance las velocidades más altas con las CPU de 14 A generación en comparación con Ryzen o Intel de 13 A o 12 A generación. Ahora tenga en cuenta si no ha visto mi guía de RAM y por qué el XMP no funciona y por qué es más difícil ejecutar 4 palos en comparación con 2 palos y rangos y qué es IMC y la lotería de silicio y todo eso. Tengo un tutorial completo donde hablamos con JJ de Asus al respecto. Te recomiendo encarecidamente que lo pruebes porque realmente mejorará tu conocimiento y comprensión del juego. Mejore su conocimiento y comprensión de cómo funciona XMP, por qué a veces falla, por qué algunos de los kits más grandes que conoce no funcionan tan bien y todas las diferentes generaciones de IMCs y todas estas cosas son muy útiles. Compruébelo ahora hablando de consumo de energía. La mayoría de las placas base que obtendrás en realidad aumentarán esta CPU, ya sea AMD o Intel, más allá de su tipo de especificación de fábrica y eso se debe a que quieren extraer todo el rendimiento. Es posible desde la CPU si tiene margen térmico, así que digamos que su CPU está funcionando a 70 grados en plena utilización, las placas base ocupan mucho espacio, aumentemos y empujemos un poco más de potencia a través de la CPU para brindarle un rendimiento adicional porque tiene ese margen térmico que significa que la CPU se calentará más, pero eso en realidad no daña la CPU. He visto una idea errónea en la sección de comentarios donde la gente dice que esta placa base tiene un problema en el que hace funcionar el chip más caliente, pero eso en realidad, no es un problema, es una característica que le brinda la placa base y que solo le brinda un rendimiento adicional. En realidad, no tiene que preocuparse por su CPU porque la CPU tiene su propio mecanismo de protección que comienza a reducir la velocidad de la CPU cuando se calienta demasiado. Y cuando se vuelve peligroso es muy poco probable que dañe la CPU a menos que seas Asus y lo hagas con el CPU AM5 donde cocinaron algunas de las CPU AMD, pero incluso en ese momento sabes que AMD en realidad estaba cumpliendo con toda la garantía y Asus también, por lo que es muy poco probable que veas un problema allí y ese no era en realidad el problema de mejora de múltiples núcleos, en realidad era algún tipo de otro voltaje, ya sabes, el problema es otro tema en el que no vamos a profundizar demasiado. Eso, pero lo que necesitas saber es que no es peligroso hacer funcionar la CPU a mayor temperatura, la CPU se ralentizará de manera muy inteligente para mantenerla segura en todo momento, solo significa que es posible que tenga el sistema funcionando un poco más alto y dependiendo de su al enfriar, es posible que obtenga resultados diferentes de la CPU, pero he probado todas estas CPU con una I/O de 360 mm fuera de la carcasa en un banco de pruebas, dándole el mejor rendimiento posible en todos los escenarios. Ahora, si estás en un ambiente más caluroso, es posible que obtengas resultados diferentes, pero estos son el rendimiento máximo que se obtiene de la CPU cuando un usuario normal simplemente coloca una CPU dentro de la placa base y entonces boom, ese es el tipo de rendimiento que puedes esperar antes de pasar a los puntos de referencia de este vídeo. Quiero darte un vistazo rápido. Agradezca al siguiente almacenamiento. Ofrecen velocidades de lectura y escritura muy rápidas de hasta 6000 MB por segundo y un precio muy asequible. Sus unidades son excelentes para una unidad de proyecto de unidad secundaria o una unidad para su AS5 porque puede elegir si desea el disipador de calor o sin la verificación de la variante del disipador de calor.
Descubra el siguiente almacenamiento y sus NVMEs en la descripción del vídeo a continuación, por lo que ahora, al observar la puntuación de Cinebench R23 de 1 y varios núcleos, podemos ver cuánto ha mejorado el núcleo único y múltiple en comparación con las diferentes generaciones y el aumento. Más que el i5 o el i9, lo que vimos en la 14. A generación, el 13900K es un 2% más rápido aún en la puntuación de un solo núcleo debido a los relojes de impulso adicionales de 200 MHz en la puntuación de un solo núcleo, así como la puntuación de múltiples núcleos, son bastante más altos 20,4. El 7900X es más lento en puntuaciones de 1 y varios núcleos, entre 5 y 13%, los 13700K ahora, la generación anterior es 3,6 más lenta en la puntuación de un solo núcleo y 7,8 más lento en la puntuación de múltiples núcleos, que es un poco más alto de lo que vimos en el i9 o i5 en la 14ª generación y pasamos a Cinebench R23. El 13900K es 3% más rápido en la puntuación de un solo núcleo y alrededor de 15,6 más rápido en la puntuación de múltiples núcleos. El Ryzen 7900X es de 5 a 13% nuevamente más lento en las puntuaciones de un solo núcleo y múltiples núcleos. El 13700K ahora es incluso más lento en las puntuaciones de múltiples núcleos y podemos ver que esos 4 núcleos de eficiencia adicional realmente hacen que el 14700K sea aproximadamente 10 u 11 más rápido en comparación con el 13700K. Que es un 4% más lento en la puntuación de un solo núcleo y aproximadamente un 10,6 más lento en la puntuación de varios núcleos. En Geekbench 6 podemos ver que el 13700K es entre un 3,8 y un 9% más rápido en las puntuaciones de un solo núcleo y de varios núcleos. Curiosamente el 7900X en realidad es 2,3 más rápido en la puntuación de un solo núcleo pero aproximadamente un 6,4% más lento en la puntuación de múltiples núcleos. El 13700K ahora aquí, como puede ver, no hay mucha diferencia, entre 2 y 2,6% más lento en las puntuaciones de núcleo único y múltiple, pasando a algunas de las aplicaciones ahora y, en primer lugar, edición de fotografías en Photoshop, el 13900K es aún más rápido en todos los aspectos, son aproximadamente un 3,3% más rápidos en las puntuaciones generales, por lo que no es mucho. Pero aún así es más rápido que el 7900X es aproximadamente 9,7 a 11,5 más lento en Photoshop, que es bastante más rápido en los 14700K y 13700K, aunque nuevamente no hay mucha diferencia. 2,9 más lento en la puntuación general y aproximadamente 3,5 más lento en las puntuaciones generales, así que pasemos al clásico de Lightroom, el 3900K. Nuevamente un poco más rápido que el 14700K, aproximadamente 3,7 a 3,9 más rápido dependiendo del activo pasivo y puntuación general. El 7900X es aproximadamente 7,2 más lento en la puntuación general y el 13700K es solo 0,1 más lento en la puntuación general, por lo que realmente funcionan exactamente igual en Lightroom Classic y pasan a la edición de vídeo en Premiere Pro. El 13900K con más núcleos es en realidad de 5,5 a 6,6 más rápido, lo cual es uno de los mayores avances en el rendimiento en las aplicaciones. Lo que hemos visto hasta ahora, curiosamente, es el puntaje estándar bruto. 10,5 más rápido, así que eso es bastante, pero la puntuación de GOP largo es en realidad 3 más lenta. El 7900X es aproximadamente de 2,3 a 8 más lento en todas las puntuaciones. La puntuación de GOP larga que puedes ver es 27 más lenta en la puntuación estándar, lo cual es bastante. Allí, pero curiosamente el RAW es en realidad más rápido en el punto de referencia estándar en el 7900X, el 13700K ahora es menos de 1 más lento en todos estos puntajes, por lo que realmente funciona igual que el 14700K. En After Effects podemos ver que el 13700K es bastante marginalmente más rápido, aproximadamente 8,6 en la puntuación general, pero aproximadamente 20,1 más rápido en la puntuación multinúcleo. El 7900X en realidad es aún más rápido que el 14700K, probablemente a After Effects le guste más la causa P que los ecos y aproximadamente un 4% más rápido es el 7900X. Curiosamente, la puntuación de seguimiento es un 56,4% más rápida en el 7900X, lo cual es un margen enorme. El 13700K es aproximadamente un 2% más lento en la puntuación general, pero interesante, la puntuación multinúcleo es aproximadamente un 26% más lenta, pero la puntuación de la GPU aquí no sé qué pasó con el 14700K o el 13700K. ¿Por qué es mucho más rápido? Es un 42% más rápido. Eso es increíble. Pasamos a la resolución Vinci aquí y aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes ahora. El 13900K es aproximadamente un 13 y un 14% más rápido en las puntuaciones generales estándar y extendida. Los efectos de la GPU.
Hay un 33% más rápido, así que eso es enorme. 7900X es en realidad un 3% más rápido en las puntuaciones generales extendidas y un poco más lento en la puntuación general estándar, pero la puntuación multimedia de 8K y los efectos de GPU son mucho mejores en el 7900X. Si miras el 13700K, puedes ver que es entre 7,2 y 8,2% más rápido en las puntuaciones generales extendidas y estándar, por lo que el i7 de última generación es en realidad más rápido que el 14700K, lo cual es interesante. Probé esto una docena de veces en el 14700K y obtengo los mismos resultados todo el tiempo. Es interesante que, por alguna razón, a la resolución 14700K o DaVinci no le gusten los núcleos E adicionales tanto como 13700K para pasar a 3D y en Blender el 13900K es entre 23 y 34 más rápido en la tienda de chatarra de monstruos y en las escenas del aula. 7900X dependiendo de una escena es aproximadamente un 5% más lento o aproximadamente un 3% más rápido en las escenas de la tienda de chatarra de monstruos y del aula mirando los 13700K. Curiosamente, es un poco más rápido en la escena del monstruo, un poco más lento en la escena de la tienda de chatarra, aproximadamente un 6%, lo cual es interesante, pero nuevamente un poco más rápido en la escena del aula, por lo que los 4 núcleos de eficiencia adicionales no brindan mucho del rendimiento de renderizado del mundo real. En el 14700K, en Braille, el 13900K es aproximadamente un 21,2% más rápido, el 7900X es un 1,7% más lento aproximadamente igual y el 13700K es aproximadamente un 21,2% más rápido. El 7900X es un 1,7% más lento aproximadamente igual y el 13700K es aproximadamente un 6,3% más lento, por lo que aquí en Braille los núcleos de eficiencia adicionales aquí hacen una pequeña diferencia, así que, en conclusión, ¿vale la pena el 14700K? Lo que realmente cambió, ¿vale la pena conseguirlo para los creadores? Hay algunas buenas noticias, así que dejemos de lado las buenas noticias primero para que el IMC es una de las buenas noticias a pesar de que en el papel son más o menos iguales, pero debido a la mejora. Proceso y ahora conoce el tipo de silicio refinado en la 14A generación, por lo que, como caja, si está ejecutando 4 dispositivos en su PC y desea obtener el mejor rendimiento que conoce de su frecuencia de RAM, lo más probable es que obtenga eso con la 14A generación, por lo que hay un pequeño beneficio al actualizar a la 14A generación si estás en la 12A generación en lugar de la 13A generación, por ejemplo, dependiendo del precio. Aunque la segunda cosa buena es el precio ahora porque Intel lanzó la nueva generación, lo que en realidad reduce el precio de la generación anterior una vez que sale la nueva generación, la generación anterior se vende a un precio reducido, por lo que si estabas mirando la 13A generación, entonces ahora puede obtener la 13ª generación aún más barata, lo cual es bueno para nosotros, ya que estamos obteniendo más por nuestro dinero. El lado bueno es que ahora hay 3 generaciones de actualizaciones en la CPU o la misma plataforma. Intel siempre ha sido 2 generaciones, luego una nueva plataforma, 2 generaciones, luego una nueva plataforma y sabes que tu ruta de actualización no es tan grande como en AMD y el último lado bueno. Lo que diría sobre el 14700K es que tiene la mayor diferencia en comparación con la generación anterior i7 o la misma comparación, ya sabes, i7, i5, i9. Si miras el i5, casi no hay diferencia, y el i9 tampoco, así que el 14700K es donde realmente obtienes la mayor diferencia en comparación con la generación anterior. Ahora la desventaja es la 14A generación. Realmente no es un gran salto, generalmente la nueva generación es al menos entre un 10 y un 15% mejor que la generación anterior. Lo que no estamos viendo aquí en 14700K no tiene mejores instrucciones por velocidad de reloj, por lo que es sabes que velocidades de reloj más altas, sintoniza un poco la 12A generación, obtienes la 13A generación, sintágala aún más, obtienes la 14A generación, no hay ninguna arquitectura ni ningún aumento de característica allí. Simplemente te han dado un poco más de causa porque todas las CPU están básicamente agrupadas, ya sabes, en los i9, donde reducen la eficiencia, pero ahora te dan un poco más, pero podrían haberte dado los 13 completos, y 900K de eficiencia porque todas las 16 causas, pero para seguir vendiendo, venda los 13900K y tal vez incluso los 14900K, tuvieron que reducir, ya sabes, 4 de la causa de eficiencia para que todavía funcione. Siento dónde se alinean los 14700K, por lo que el aumento de rendimiento no es enorme. Obtendrás un solo dígito aproximadamente alrededor del 5% aquí y allá, tal vez a veces menos, incluso un aumento dependiendo de tu flujo de trabajo o de la aplicación que estés usando. Así que no hubo un aumento masivo y desafortunadamente tampoco obtuvimos un aumento oficial en el IMC, lo cual sí obtuvimos en la 13A generación, por lo que la 14A generación ahora es exactamente el mismo IMC en el papel que la 13A generación, aunque
La información en la guía de revisión en realidad menciona que es posible que desee ejecutar la 14 a generación con una RAM más rápida que la 13 a generación, aunque las especificaciones son las mismas, pero no tienen la confianza suficiente para colocar lo nuevo que conoce, ya sea 5600 o 6000 mega transferencias en el papel que todavía recomiendan y saben que puede hacerlo, pero curiosamente no está en el papel, por lo que es como la forma en que quieres mirarlo, ya sabes, el vaso medio lleno y medio vacío para que el IMC pueda. También será un poco decepcionante, pero en general no. La conclusión es que vale la pena obtenerla y, para ser honesto, tendrás que consultar el precio en la descripción a continuación. Si me preguntas qué haría, esto es lo que pensaría. La 13ª generación es probablemente la mejor en el medio. Ahí porque ahora la 13ª generación es incluso más barata y probablemente sea la que consigas ahora si también compras una placa Gigabyte. He mencionado esto en muchos de los videos. Gigabyte en el BIOS Z790 y Z690 ofrece una función de 6 GHz, por lo que debería poder ejecutar 13700K, 14 y 13900K a 6 GHz en relojes de impulso o algunas de las llamadas de costo único, lo que hace que la 13 a generación valga aún más la pena, creo. También debería funcionar en la 14ª generación en 14700K. No sé si Gigabyte ha lanzado soporte oficial para ese, pero debería. Si funciona en 13700K, debería funcionar también en 14700K ahora. En términos de rendimiento por su dinero, creo que la 13 a generación tiene más sentido en términos de esta actualización de Intel ahora. Si está en la 12 a generación, puede haber en algunos casos, solo desea obtener la mejor actualización para esta plataforma y es posible que desee obtener este 14700K o 7900K 14900K, lo cual es bueno porque ahora tenemos 3 generaciones de actualizaciones en la misma plataforma, pero creo que la mayoría de la gente lo hará. Simplemente elija el mejor banco para el desempeño laboral y luego la 13 a generación, pero es bueno. Sepa que hay algo mejor. Si realmente quiere saber cuál es el mejor rendimiento, puede obtener el 14700K o el 14900K y obtendrá un poco más de rendimiento, especialmente si la velocidad de la memoria RAM es muy importante para su flujo de trabajo y desea para obtener las mejores velocidades de RAM. También podría valer la pena actualizar a 14600.700.900K, pero estoy un poco decepcionado porque no hay tanto cambio entre la generación 13 y 14 y la gente puede confundirse con el pensamiento de marketing, ya conoces la ley de Moore de que la nueva generación es aproximadamente 10 más rápida. Bueno, en realidad no en la generación 14, ¿sabes? Entre 5 y 7% más rápido en la mayoría. En estos casos, lo mejor de este 14700K es que la 13ª generación ahora es incluso más barata y es como una razón para que la información caiga. Sus propios precios de sus propios productos, así que esa es la buena noticia. Estamos obteniendo la 13ª generación aún más barata y creo que esa es la mejor noticia de la 14ª generación. Curiosamente ahora, si eres un creador y te preguntas cuál es el mejor banco para libros PC que puedes construir por tu dinero, sea cual sea tu presupuesto, hay una guía de construcción o una guía de compra en la descripción a continuación. En esos videos te explicaré todo. Degradaciones, actualizaciones, todo lo que necesitas saber, incluso si nunca antes has construido la PC, o simplemente necesita una actualización y tal vez su PC sea un poco vieja. Consulte esas guías de compilación. De todos modos, son completamente gratis. Me encantaría saber qué piensan sobre esta 14ª generación. Nos reuniremos con ustedes en la sección de comentarios a continuación y la última nota es que estoy trabajando en la mejor CPU de 2023-2024, donde pueden ver todas estas CPU comparadas, así que estad atentos si aún no se han suscrito. Gracias chicos por mirar y nos vemos la próxima vez. Adiós.